Amén, amados hermanos. Vamos a empezar con el segundo mensaje del día de hoy, el mensaje de entrenamiento para los líderes. Saludamos a las personas que se están conectando en este momento por Facebook y YouTube o que van a ver este mensaje de manera diferida. Siento que estamos todos serios, amados hermanos, por eso les pido que le digan al hermano que está a su costado: sonríe, hermano, que le estamos dando culto a Dios. Es muy bien, amados hermanos. El mensaje del día de hoy lleva por título La apariencia de las personas separadas de Dios. Hace un instante, en el primer mensaje, estábamos hablando sobre la autoridad, sobre cómo tenemos que ser. Ahora vamos a darle una vuelta, ¿no? Y vamos a ver cómo lucen las personas que están separadas de Dios. O sea, lo que no debemos ser. Es lo contrario, ¿amén? Para ello vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 3, del 8 al 24. Vamos a leer todos juntos, unánimes, este texto, Génesis 3, del 8 al 24. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer todos juntos, con gozo, con alegría. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La serpiente, entonces Jehová Dios: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los... y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén, amada iglesia. Un poquito extenso lo que leímos, pero necesario, ya que nosotros conocemos en mayoría estos versículos, pero tenemos que ver un poco más allá. Tenemos que usar nuestros ojos espirituales para saber y para entender que allí es el origen de todo mal.
Tenemos que entender que allí fue donde nació toda la maldad, pero no solo eso, también la promesa de nuestro Dios Jesucristo, ¿sí? Que va a pisar la cabeza de la serpiente. Ahora, antes de empezar, hay unas cosas que tenemos que recordar, que tener en cuenta. El evangelismo es encontrar a la persona preparada por Dios, no usar nuestra fuerza, sino la de Dios. Como les comenté el domingo pasado, recuerdan que hasta el mismo Jesucristo usó su último aliento de vida evangelizando, pero si se dan cuenta no evangelizó a los dos ladrones, solo a uno, el que él sabía que estaba preparado para recibirlo como Señor. Entonces, siendo él Jesucristo, pudo administrar sus esfuerzos. ¿Qué tanto nosotros, no? Que somos humanos y no tenemos su poder? Nosotros tenemos que saber que las personas a las cuales les vamos a predicar, unas van a ser sus épocas, su tiempo, y otros no. Otros todavía no va a ser su momento. Y no podemos gastar nuestros esfuerzos, nuestra economía, nuestro tiempo en esas personas, sino enfocarnos en aquellas que sí están preparadas para recibir el Evangelio. Lo siguiente es, ¿hasta qué medida el Evangelio nos da la felicidad? Pero eso va a depender de una sola cosa, de nuestro agradecimiento. Si nosotros queremos realmente disfrutar el Evangelio, disfrutar la autoridad, disfrutar incluso la oración, lo que no debemos olvidar nunca es el agradecimiento. No esperar esas respuestas que estamos pidiendo muchas veces, que son cosas físicas, son cosas materiales, sino agradecer día a día la respuesta que ya tenemos. ¿Y cuál es la respuesta que ya tenemos? La salvación. Amén. Amén. Por eso tenemos que restaurar el agradecimiento. Además, Satanás solo teme a Cristo. Tenemos que recordar, amados hermanos, que Satanás no le teme al dinero, a las posiciones, a los políticos, a títulos académicos. A lo único que Satanás le tiene miedo es a Jesucristo. Nunca tenemos que olvidar eso. Ahora, por eso, algo que también tenemos que recordar es que no hay necesidad de preocuparse por el futuro. Si nosotros somos personas que siempre nos estamos preocupando por el qué va a pasar mañana, no estamos creyendo de verdad, no estamos creyendo en la promesa de Dios, no estamos siendo agradecidos, no estamos teniendo autoridad. Entonces, en este mensaje del día de hoy, amados hermanos, lo que vamos a resaltar es las cosas que hacen las personas que están separadas de Dios. No lo que hay que hacer, sino lo contrario. Y por eso empezamos con la introducción. Es un mensaje bastante distinto a lo que normalmente vemos, porque lo estamos viendo desde el otro punto de vista. En la historia han habido héroes, reyes y grandes personajes, bíblicos incluso, pero si esos personajes están separados de Dios, no han tenido un verdadero éxito. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que no han tenido éxito? En sus vidas han estado plagadas por guerras, ¿sí? Fíjense, eso es un punto para nosotros darnos cuenta de que algo va mal, ¿sí? Cuando los países siempre están en guerra, siempre hay conflictos, son personas que no necesitan de mucho para llegar a un conflicto. Su morada, ¿eso qué quiere decir? Que su morada eterna no es el cielo. Incluso si han tenido éxito en cuanto a lo económico, pero como no son del pueblo de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. Su verdadero hogar es diferente. ¿A qué nos referimos acá con el falso éxito? Hay veces que los creyentes al principio, o las personas que no están muy avanzadas en la vida de fe, a lo que llamamos bebés espirituales, por decirlo de alguna manera, a veces anhelan la posición de una persona. Dicen, mira, yo soy una persona cristiana, hace la voluntad de Dios, oro, voy a la iglesia todos los domingos. Y aquella persona que no hace nada de lo que yo hago, le va bien, tiene el mejor trabajo, nunca sufre de la salud, no le da ni gripe, ni estornuda. Y nosotros que somos hijos de Dios, de repente nos pasan cosas, nos pasan una y otra cosa. Ahora, eso es falso éxito.
Es un éxito que no viene de lo alto, ¿sí? Es un éxito de mundo. Sí se puede llamar un éxito, pero un éxito que tiene límites, ¿sí? No va a ser un éxito eterno. Ahora, otro punto es el falso descanso. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, que hay personas que a pesar de que no tienen preocupaciones económicas, no tienen preocupaciones a las cuales nosotros sí nos ocupamos, que subió la gasolina, de repente no tengo otra casaca para venir a predicar o cualquier otra cosa. A pesar de eso, esas personas que no tienen esas necesidades, no descansan, no son felices, no tienen una tranquilidad, una paz en su corazón. No tienen el verdadero descanso. Y a pesar de que en cuanto más éxito tienen, más ansiosos se sienten. Y no hay un verdadero descanso. Por eso debemos predicarles ¿qué? El Evangelio. Son personas que a pesar de que tienen cubierta todas sus necesidades económicas, no se detienen nunca. De hecho, si hablamos en cuanto a terminología de la economía, las necesidades siempre son ilimitadas. El que tiene una bicicleta va a querer una moto. El que tiene una moto quiere un carro. El que tiene un carro quiere una camioneta. Helicóptero, tanque, avión, y así es ilimitado. El que llega a tener 2 aviones quiere tener 3 aviones. Entonces, eso es un falso descanso, es un falso éxito. Nunca va a tener fin. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Eso es ilimitado. Eso no tiene fin, eso no se va a acabar mañana, en un mes, en un año. Eso es para toda la vida. Es por eso que a eso le llamamos el falso descanso. Ahora, para el desarrollo, nos vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué somos felices mediante el Evangelio? ¿Por qué creen ustedes que nosotros debemos ser felices mediante el Evangelio? Porque simplemente tenemos un norte. Hay personas que toda su vida se preguntan a sí mismas o siempre están buscando respuestas a través de la religión. ¿Para qué vine yo aquí? O sea, ¿para qué vine a este mundo? Nosotros los hijos de Dios tenemos bien claro para qué venimos a este mundo. Venimos a evangelizar, a glorificar a nuestro Dios. Eso tiene que, si alguien a nosotros nos pregunta, ¿a qué venimos a esta tierra? Nosotros tenemos que tener esa respuesta a flor de piel, en la punta de la lengua. Venimos a evangelizar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Venimos a dar las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Cómo vivamos, cómo obtengamos nuestros ingresos, si tenemos una casa, un apartamento, si vivamos alquilados toda la vida, si tenemos mucha ropa, poca ropa, eso es lo de menos, es lo de menos. Ahora, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Lo acabo de decir porque la palabra nos lo dice. Así de sencillo. Si nosotros como hijos de Dios no nos gusta acatar órdenes, estamos mal. De repente no nos debe gustar que un par nuestro nos dé órdenes. ¿A quién le gusta que un jefe esté encima de uno diciendo, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto? No, a nadie nos gusta. Pero sí tenemos que tener ese corazón maleable, dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Es la única voluntad que debemos aceptar con felicidad, con tranquilidad. ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Y es lo que acabamos de ver y de hecho también hablamos en el mensaje anterior. Nosotros estamos separados de Dios, o las personas en un principio estaban separadas de Dios por el pecado original, ¿sí? Porque esas personas, porque Adán y Eva creyeron en ese punto que podían igualarse a Dios, ¿sí? Se enaltecieron. Y es por eso que pasan todas las desgracias que están pasando. Ahora, ¿cómo podemos solventar esto? Como les dije al principio, tenemos que restaurar el agradecimiento. Si nosotros, en nuestros títulos de oración a diario, si nuestro corazón cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos nuestras labores en la cafetería, en la limpieza, en la escuela dominical, no lo hacemos como un pesar, no lo hacemos
con obligatoriedad, sino con agradecimiento, ya estamos haciendo todo el trabajo. Estamos restaurando el agradecimiento y solo así, de esa manera, podemos tener un corazón conforme al de Dios. Podemos disfrutar de la autoridad que Dios nos da a través de Jesucristo, solo restaurando el agradecimiento. Si cantamos las alabanzas con agradecimiento, si entregamos lo mejor de nosotros en las ofrendas, en los diezmos, eso es agradecimiento. Ahora, como punto número 1, y un punto muy importante, la conciencia del pecado. Este punto en particular me confrontó a mí y posiblemente los confronte a muchos de ustedes. Fíjense, aquí estamos descifrando, estamos señalando cómo es la apariencia de las personas. No se les olvide nunca esto para que no nos confundamos. Separadas, ¿sí? La conciencia del pecado. ¿Qué quiere decir la conciencia del pecado? Es que le damos un enfoque a nuestra propia imperfección. Nos sentimos abrumados por la culpa de los pecados que cometemos. Y no debe ser así, amados hermanos. Dios, cuando nos llamó a nosotros como sus discípulos, ustedes ya saben que Dios nos llamó desde antes de la fundación del tiempo. ¿Ustedes creen que cuando hoy o mañana ustedes cometan un pecado van a tomar por sorpresa a Dios? ¿Ustedes van a creer que Dios va a decir, epa, pero yo no sabía que la hermana Yesenia iba a hacer esto? O yo no sabía que el hermano Robert iba a actuar así. Tenemos que recordar, amados hermanos, que Dios se pasea en el tiempo. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es por eso que, sabiendo Dios, Jesucristo, que Pedro lo iba a negar 3 veces, él ya sabía eso, que lo iba a negar 3 veces, ¿o no? Claro, hasta se lo dijo en su cara para que él reaccionara. Pero aún así, también sabía la obra que iba a hacer Pedro en el futuro. También sabía el corazón que tenía Pedro para evangelizar y todo el ministerio que hizo. No solamente él, el de los 12 apóstoles. Incluso Dios sabía que lo iban a traicionar. ¿O ustedes creen que él no sabía, que fue de sorpresa ahí? De hecho, Jesucristo, a Judas, cuando lo invitó al ministerio, sabía que lo iba a traicionar. ¿O de repente creen que no? Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos conciencia de eso, no podemos caer en la conciencia del pecado. Nosotros no podemos estar recordando día tras día nuestros errores pasados. Eso murió. Al nosotros recibir a Jesucristo y saber que Él nos perdonó, ni siquiera deberíamos recordar esos pecados. Eso tendría que ser borrado de nuestras mentes. Es por ello que nosotros no tenemos que atacarnos. Yo cuando hice aquello, yo cuando hice aquello, yo cuando hice lo otro. No, si Dios nos perdonó, piensen, Dios es amor. Y si Dios nos está perdonando, ¿es para qué? Para que nos sintamos bien, no para que estemos volviendo al pasado una y otra vez. ¿O no tiene sentido? Entonces, no podemos vivir en la conciencia del pecado. ¿Cuál tiene que ser nuestro norte? ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque? No el pecado, sino el perdón, la misericordia de Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar el amor que tuvo Dios para perdonarnos. ¿Qué? Ya se me olvidó. No sé lo que hice. ¿Y cuál es mi norte? Tener autoridad, tener agradecimiento, enfocarme en la palabra y no volver a cometer los pecados que ya he cometido o que cometí. Ese debería ser el enfoque. Eso lo podemos confirmar en la palabra en Génesis 3:8. Estaban avergonzados y se escondieron de la presencia de Dios. Adán y Eva sabían que habían hecho algo malo. Antes de que ellos pecaran, ellos ni sabían qué era la vergüenza. Porque ¿cómo tú sabes qué es la vergüenza sino hasta cuando haces algo malo? Eso era una sensación nueva para ellos. Génesis 3:10, tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. Y es por eso que Dios le preguntó, ¿pero quién te enseñó que estabas desnudo? En ese momento que ellos pecaron, que desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido, ellos empezaron a sentir vergüenza, empezaron a sentir miedo, empezaron a sentir desnudez. Que para nuestra época, ¿qué viene a ser? Afán, ansiedad, intranquilidad, todas esas sensaciones que no vienen de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen?
El origen es Adán y Eva. Ese es el origen de todas las problemáticas que nosotros tenemos ahorita. La psicología intenta solventar eso, pero si los psicólogos entendieran el problema original, no que tu mamá, eso fue que un primito tuyo cuando tenía 3 años te agarró muy fuerte del cuello, no. Cuando las personas llegan a Cristo, no hay recuerdo que importe, no hay trauma que valga. Cuando tú restauras el agradecimiento, vas a poder aprender a trascender cualquier cosa que haya pasado. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Bueno, que ya me adelanté un poco. El origen del problema. Es recordar siempre que el origen de los problemas son de índole espiritual. Y ya nosotros como hijos de Dios sabemos que la respuesta espiritual para un problema espiritual es Cristo. Amén. Todo problema espiritual no hay una solución material, la solución tiene que ser también espiritual. ¿Y cuál es esa solución? Cristo. Yo tengo un amigo que hace poco hablamos, teníamos muchos años sin hablar, y resulta que yo publico algo en mi estado y se rió, ¿no? Tú, sí, con estas alturas me dice él a mí, creí que eras alguien inteligente, ¿cómo vas a creer en un libro falso como la Biblia? Y empezó a decirme cosas y yo, ¿tú qué? ¿Qué eres tú? Le digo yo. No, a mí no me etiquetes, yo no soy nada, yo medito, yo leo no sé qué, nueva era, le digo yo. Y eso lo ofendió mucho. ¿Cómo te atreves a decirme nueva era? No lo soy. Terminó que sí lo era, pero les molesta la etiqueta, les molesta. Entonces, él me dice que lo que él estudiaba, que él ha leído muchos libros, donde cómo las personas pueden solventar sus más grandes traumas a través de conocerse a sí mismo, a través de quitarle el poder a las cosas. Y yo, bueno, yo tengo otro punto de vista. Entonces él me pregunta, ¿cuál es tu punto de vista? Yo digo que la solución a todas esas cosas es Cristo. Y él me dice, oh, qué fácil. Pues que es fácil. Si tú te pones a verlo, es fácil. Tú me dices que es fácil, pero tú estás leyendo 30 libros, yo estoy leyendo un solo libro que viene de Dios. Y en ese libro me dice que la respuesta a todos los problemas espirituales es Cristo. Que todos los problemas, que todo el origen de los problemas son espirituales. No, pero que un asesinato es muy real, es algo material, es un cuerpo que está siendo asesinado. Ok, pero ¿cuál es el origen? El origen es que el corazón del asesino no estaba con Dios, ¿sí o no? Si nos vamos atrás, a lo realmente profundo, el origen es espiritual. Hay que tener en cuenta el origen del problema. Ahora, luego que viene el siguiente punto, las maldiciones. Si nosotros no podemos salir de la conciencia del pecado, Satanás se va a aprovechar de esas brechas que nosotros tengamos allí y nos va a meter siempre en nuestro cerebro, tú fallaste ahí, vas a volver a fallar. Si nosotros nos enfocamos en la conciencia del pecado, Satanás usa eso como recordatorio. Acuérdense que Satanás es ¿quién? El acusador. Dios no te acusa, Dios te perdona y se olvida. ¿Sí? No como a veces las chicas que te perdonan algo y a los 3 años te lo vuelven a sacar. No. Dios perdona algo hoy y se lo olvidó para siempre. Mira cómo se ríen, ¿saben de qué estoy hablando? Entonces, no podemos darle esa brecha, esa oportunidad a Satanás de que lance maldiciones. Tenemos que salir de la conciencia del pecado. ¿Cuál tiene que ser el enfoque? El agradecimiento. Tenemos que saber y tener claro el origen de los problemas. Y solo así nos vamos a liberar de las maldiciones. Bueno, en el mismo texto que leímos, Dios maldijo a la serpiente, Dios maldijo a la tierra por causa del hombre.
A veces la gente dice, oye, pero qué fácil sería ser como las aves del cielo, que uno vuelan, se consiguen una semillita, comen, luego duermen. Bueno, estamos pagando las consecuencias de esto. Es por eso que la tierra fue maldita y la serpiente también. Pero todo esto es consecuencia ¿de qué? De no saber el origen de los problemas y de vivir siempre en la conciencia del pecado. No hay un método en el cual el ser humano pueda solucionar este problema. Dios da la solución de manera directa por medio de la simiente de la mujer. ¿Quién es? Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos lo merecemos. ¿Acaso ustedes creen que nosotros de alguna manera merecemos esa gracia que Dios nos está dando? Merecemos esa misericordia. No la merecemos, no estamos ni cerca de merecerla. Nosotros podemos creernos muy buenos, pero no la merecemos. Dios hizo eso solamente por gracia. El tiempo de mayor bendición es aquel que tiene la torre del Evangelio. Cuando nosotros empezamos a ver todo con ojos de evangelismo, se van a quebrantar todas estas maldiciones, se va a quebrantar la conciencia del pecado y vamos a tener siempre claro que el origen del problema es espiritual, solamente a través del evangelismo. Por eso Dios nos ha dado la plenitud del Espíritu Santo, sentir su guía y sentir su consolación. Cuando nosotros estuvimos pasando la crisis del COVID, yo creo que ese fue el punto de quiebre para nosotros como familia. Mi esposa, la única manera en que podía dormir era escuchando alabanza. Yo, siendo alguien que siempre le había tenido mucho miedo a la muerte, y estando tan cerca, no solo a la muerte mía, sino a la muerte de un familiar cercano, nosotros estábamos de verdad muy asustados, al punto que el hermano Jairo, del que les comenté, fue quien cuidó a Andrés por 21 días. Nosotros jamás le hemos dado a nuestro hijo a nadie, ni a nuestras propias madres, o sea, ni a sus abuelas. La única persona, aparte de nosotros como padres, que ha tenido a Andrés más de un día, porque a veces un día lo dejamos en casa del pastor, bueno, pero que ha estado tantos días ha sido con la familia del hermano Jairo. Entonces, amados hermanos, en ese momento fue que yo pude sentir la consolación del Espíritu Santo. Y fue en ese momento en que nosotros, bueno, o yo mejor dicho, porque mi esposa ya era cristiana y en mi caso yo creía, había recibido a Jesucristo, pero, ¿sabe? Iba, me perdía, no venía o iba cada cuanto, pero ya empezamos como a enseriarnos en la vida de fe. Y con todo esto, amados hermanos, vamos a llegar a una conclusión. En este tema no podemos alargarnos mucho porque precisamente estamos refiriéndonos a las cosas que no tenemos que hacer porque son la apariencia de las personas separadas de Dios. La conclusión es sencilla. 1. Restaurar la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con restaurar la palabra de Dios? Leer la Biblia. Y aquí llegó el punto en que me confronta la palabra a mí mismo, a mí como persona, como harto. Yo leo la Biblia cuando amerita leer la Biblia. Si el pastor me dice, hay que leer Génesis 3 del 8 al 24, yo la leo. Ahora, yo no soy una persona que tenga ese hábito como debería tenerlo. A pesar de que tengo tiempo siendo discípulo, estoy en un seminario, no creo que no me sé más de 5 versículos bíblicos. Así, de sabérmelo totalmente, textualmente, no. Creo que mi hijo se sabe más versículos que yo. Entonces, es importante restaurar la palabra de Dios. ¿Qué es restaurar la palabra de Dios? Es leer la Biblia, pero no solo leerla. Es enraizar la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que aprendernos versículos bíblicos. Eso nos va a ayudar a la hora de evangelizar. No es lo mismo cuando nosotros estemos evangelizando y digamos, la palabra dice por ahí, o la palabra dice al final, o al principio, a que diga, mira, la palabra de Dios en Génesis 3, del 8 al 24, ¿ves? Es distinto, tenemos que restaurar la palabra y darle a la palabra la autoridad que tiene. ¿Es palabra de quién? De Dios. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Abrir ojos espirituales. Todos tenemos que verlo con los ojos espirituales.
No podemos ser como los no creyentes que ven solo las portadas del libro. Tenemos que ver más allá. Tenemos que experimentar en los momentos de crisis, ver las respuestas ocultas que Dios tiene para nosotros ahí. ¿Y cómo vamos a lograr ver eso? Con los ojos espirituales, no hay otra manera. Ahora, ¿cómo podemos tener esos ojos espirituales? Pidiéndoselo a Dios en oración. Y usando en la oración la palabra de Dios. Imagínense si ya de por sí la oración tiene poder sin usar la palabra. Imagínense el poder que tiene una oración teniendo como título de oración algún versículo. Diciendo por lo menos, amado Padre, te pido que inspecciones mi corazón como Dios te lo pidió, como David te lo pidió en el Salmo 51:11. ¿Me entiendes? Eso le da más poder a la palabra. Fíjense, cuando Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás, ¿cómo echó fuera Jesucristo a Satanás? ¿Mediante qué? Mediante la palabra. ¿Cómo le decía? Escrito está. Jesucristo, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿cuál fue su arma? La palabra. Y entonces esto debe ser también nuestra arma, la palabra. ¿Cuál es el tercer punto de la conclusión? Recordar que no merecemos nada. Suena fuerte, pero es la verdad. Todo lo tenemos por gracia. Y cuando restauramos el saber que no merecemos nada y que todo es por gracia, entonces se va a restaurar ¿qué? El agradecimiento. Fíjense, muchas veces Fíjense, muchas veces cuando nosotros oramos empezamos en oración pidiendo cosas. Y en los tiempos BCD yo siempre hablo con los remanentes y les digo, de hecho, a partir de ayer dije que un remanente a cada sábado va a hacer la oración, para ir puliendo la oración. Yo cuando le daba el voto libre a Andrés de que ora, él oraba, ¿no? Amado Padre, te pido que le des dinero a mi papá para que me compre un PlayStation 5. Te pido que no, y pedía una lista, y yo estaba asustado ya. Al siguiente domingo yo le decía, Andrés, ahora prueba, no pidiendo nada, sino agradeciendo lo que ya tienes. El PlayStation 1. Entonces, es distinto cuando tú enfocas tu oración, no a pedir cosas, sino a agradecer lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? La salvación. ¿Qué tenemos? La autoridad que nos dio. ¿Qué tenemos? La bendición de Manuel. Hay muchas cosas por lo cual agradecer. Tenemos que restaurar el agradecimiento. Amén. Y eso nos lleva al punto final. Si les dije cómo luce una persona o cuál es la apariencia de una persona separada de Dios, ahora vamos a ver cómo luce o cómo debería lucir una persona que está en comunión con Dios. ¿Sí? Debí buscar un título más corto. Ok. ¿Cómo debería lucir una persona que está en comunión con Dios? No, tenemos que ser personas confiadas. ¿Pero confiadas en quién? Confiadas en Cristo, confiadas en Dios. Si después de todo esto, ahorita estamos pensando, ay, ¿cómo voy a pagar yo la luz mañana? ¿O cómo voy a arreglar el motor de mi carro mañana? Estamos actuando como las personas que están separadas de Dios. Tenemos que ser personas confiadas en que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. El segundo punto, tenemos que ser personas agradecidas. Solo un día les hago el reto, por decirlo así, hermanos, hagan toda una oración sin pedir nada, ni una sola cosa, ni siquiera llanura del Espíritu Santo. Dediquen una oración al día solo al agradecimiento y verán que tienen muchas cosas que agradecer.
Una persona que está en comunión con Dios conoce la palabra. No solo la lee, la conoce. Y es por eso, amados hermanos, yo me voy a plantear el reto a mí mismo de al menos aprenderme 2 o 3 versículos a la semana. O de repente más, ¿no? Pero el hecho es que tenemos que ir en progresión, tenemos que aprender cada día más. Si te sabes 300 versículos, mañana te deberías aprender uno más para que sean 301. No hay un límite. ¿Amén? Esto es una gracia muy para mí. Aquí no puedo yo juzgar a nadie porque aquí es donde estoy fallando yo. El siguiente punto, ojos espirituales. Si una persona está pasando por un problema, por una enfermedad, y le preguntan, hermano, ¿cómo se siente? Yo me siento agradecido de que Dios me dio la vida. Y sé que Dios tiene un plan para mí en esta enfermedad. Si uno responde así, estamos teniendo ojos espirituales, ¿o no? El siguiente, a todos tenemos que darle la gloria a Dios, dar la gloria. Si uno dice, hermano, qué bonito carro te has comprado, y tú respondes, sí, lo hice con mi esfuerzo, estás mal. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿ese carro es tuyo? Yo le digo, no, es de Dios y yo lo uso apenas. Tenemos que darle la gloria a Dios de todas las cosas. Lo poco, lo mucho que tengamos, tenemos que darle la gloria a Dios. Otra cosa importante. Tenemos que vivir con orgullo de nuestra ciudadanía. Hay personas que siendo cristianos toda la vida, le preguntan, ¿de qué religión son ustedes? Y les da pena decir que son cristianos. Imagínense decir o tener pena de la convicción espiritual que uno tenga. Tenemos que ser orgullosamente cristianos. Que si nos dicen aleluya, chévere, nos dicen aleluya, somos aleluya. Y sobre todo, lo más importante, no preocuparnos por el futuro. Solo así, amados hermanos, podemos disfrutar correctamente de la bendición de Manuel. Podemos no estar en este lote de las personas que aparentan, las personas que lucen como personas que están separadas de Dios. Por eso, amados hermanos, los bendigo para que restauremos el agradecimiento. Los bendigo para que sean unas personas que restauren la palabra de Dios, para que sean esas personas que tengan ojos espirituales para poder discernir en las adversidades, en las crisis y en las tormentas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la palabra que nos diste, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá escuchando tu palabra, bendito Dios. Sabemos que a veces tus enseñanzas, tus palabras nos confrontan, nos regañan, pero sabemos que es para nuestro bien, sabemos que es para rectificar nuestro corazón, sabemos que es para hacernos crecer en la vida de fe y así serte más útiles, bendito Padre. Te pido perdón, bendito Dios, por todas aquellas veces que he orado solo pidiendo cosas y no oramos en agradecimiento por las cosas que ya nos has dado. Te pedimos, bendito Dios, que nos llenes a todos con tu Espíritu Santo, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver las soluciones, las respuestas, las oportunidades que nos das a través de todas las crisis que pasamos. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Después de esta hermosa palabra, amados hermanos, nos despedimos de las personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube y ya será hasta el siguiente domingo. Bendiciones.